Vamos a ponernos de pie. Dios voy a invitar que se pongan de pie. Vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a cantar unas alabanzas, amén, para adorar y glorificar el nombre de Dios en esta noche. Quiero que te pongas de pie y vamos a cantar esta alabanza, amén. Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Vamos a cantar otra alabanza, vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude en esta tarde, amén. Y vamos a cantar esa que dice, allá en el cielo. Allá en el cielo, allá en el cielo. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no va más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios en esta noche, amén. Vamos a tomar nuestros asientos, amén. Y vamos a orar en esta tarde, que Dios nos dé gracia, que Dios nos dé favor, amén. Para que Dios siga visitando nuestras vidas. Y vamos a orar, quiero que usted levante, amén, su oración personal ahí donde está con su familia. Padre, venimos delante de tu presencia en esta noche, Dios, agradeciendo la oportunidad, Señor, que nos das de estar delante de ti, Señor, para ser instruidos. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro oído, Señor, para edificar, Señor, nuestra vida, Dios. Necesitamos cada día más, Señor, que tú seas el instructor, Señor, el que dirija, Señor, nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por cada visitante, Dios, por cada radio escucha, Dios, en esta noche, Dios, que tu gloria descienda sobre cada hogar en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén, amén. Vamos a entrar en esta noche a la enseñanza, amén, que Dios, amén, va a hablar a nuestras vidas y vamos a creer por cosas buenas. Quiero que tomes tu lugar, te pongas cómodo y puedas abrir tu Biblia en Lucas capítulo 7, verso 36 al 50. Y después vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 8. Estamos estudiando, hermano, amén. Este es el segundo capítulo, o el segundo estudio, amén, sobre la libertad del perdón. ¿Por qué? Porque el poder, hermano, del perdón trae libertad hacia nuestras vidas. Quiere decir que cuando nosotros perdonamos, hermano, hay un poder que surge dentro de nosotros. Puede haber libertad, puede haber sanidad, amén, puede haber muchas cosas. Y en esta noche, amén, vamos a retomar lo que dice Lucas capítulo 7, verso 36. Lucas capítulo 7. Nos dice la palabra de Dios. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiesen con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad
que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Verso 39 dice, cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, si fuere profeta, conocería quién y qué clase de mujer es esta, que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa te digo, tengo que decirte, perdón. Y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para lavar mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y las ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. La cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente tentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? El verso 50 dice, te has... El estudio pasado, hermano, estuvimos hablando, amén, de que todos y cada uno de nosotros somos deudores con Dios. No importa, amén, cuánto le hemos fallado a Dios, no importa, amén, cómo sea, amén, nuestro comportamiento, todos somos deudores. Sabemos que tenemos, amén, algo en común, todos y cada uno de los seres humanos. Pero en esta noche, hermano, vamos a hablar de algo muy importante. Porque si nosotros podemos notar que en cada uno de los evangelios tienen 6 cosas o tienen 6 casos que son diferentes connotaciones y con diferentes puntos, pero que todo lleva al final, hermano, a la libertad del perdón. Quiere decir que prácticamente en estos 6 evangelios nos va a hablar, hermano, de gente, amén, que es deudor. Ahora, cuando hablamos de deudor, hermano, es que prácticamente todos y cada uno no se está refiriendo solamente a lo financiero, a que tengamos una deuda financiera, no. Estamos hablando de que todos, hermano, hemos sido perdonados. Y en esta noche vamos a hablar el tema principal, la libertad del perdón. Primeramente vamos a ver el producto de aguantar los problemas. Porque aquí podemos ver que estos hombres, hermano, cuando se habla del fariseo, de la mujer, amén, pecadora y de Simón, estamos viendo, amén, a un fariseo, a una mujer pecadora y a un cristiano. Y estos tenían algo en común, tenían problemas. El fariseo, amén, porque prácticamente él pensaba, hermano, que él ya tenía ganada la vida eterna con sus acciones. La mujer pecadora, amén, el fariseo y quizás Simón, hermano, pensaban que esto no, que ella no podía obtener el perdón, amén, de parte de Dios. Ahora Simón era un hombre cristiano que conocía la palabra de Dios, pero sus acciones lo hacían olvidar que él también era deudor.
Vamos a ver el producto de aguantar los problemas. Porque aquí el perdón, hermano, es muy importante. El perdón tiene un significado muy, muy importante. Amén, no solamente, amén, en el estado original, sino también en nuestras propias vidas. El significado de perdón, hermano, es poner a un lado una cosa, perdonar una deuda, sea económica, donde uno puede decir, tu deuda está saldada. Ahora quiero que me acompañes al libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 9. Porque vamos a estar viendo, hermano, el producto de aguantar los problemas. Estamos hablando a cristianos, estamos hablando a hijos de Dios, amén, que todavía, hermano, no pueden ser libres. Personas que todavía, amén, hay algo que no los deja ser libres completamente. Y el peor error en esta tarde que puede pensar un cristiano, hermano, es que pueda decir que sus acciones, aunque parezcan ser buenas, no quiere decir, hermano, que prácticamente sean aprobadas por Dios. Nosotros podemos perdonar, amén, y hacer buenas acciones, podemos dar, amén, a alguien que necesita quizás un plato de comida, amén, o quizás dinero, quizás una palabra de aliento, una palabra de afecto. Pero eso no quiere decir, hermano, que todo eso vaya a hacernos libres. En Mateo capítulo 9, verso del 1 al 8, nos dice la palabra de Dios. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Perdón. Estoy leyendo el capítulo 8 y es el capítulo 9, perdón. Dice, entonces, cuando entró Jesús a la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí quiero que notemos algo, hermano. Dice la Biblia que cuando Jesús vio a estos hombres, cuando vio la fe de estos hombres, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravillaba y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Aquí quiero que note algo, porque esta escritura, hermano, tiene mucha enseñanza, donde nosotros podemos, amén, agarrar esto para aprender de cómo es que Dios, hermano, mira nuestros corazones. Porque dice la palabra de Dios en el verso 4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Muchos de nosotros, hermano, nos quedamos sorprendidos cuando las personas con su forma de pensar violan la ley de Dios. Ahora, muchas de las veces no alcanzamos a entender esta parte en nuestras vidas.
Porque muchos cristianos, hermano, hoy en día siguen violando las leyes de Dios con su forma de pensar. A veces tenemos deseos. Y los deseos, hermano, es algo que nos va a meter continuamente en problemas. Es por ejemplo, ¿no? Usted tiene buenos deseos. Y quizás, amén, usted no piensa, amén, correctamente en lo que usted va a decidir hacer en su vida, en su familia o en su economía. Pero muchas de las veces cuando tocamos el lado económico, hermano, por un deseo, nos metemos en problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces el problema no está, hermano, en el deseo, sino en la acción que trae nuestro deseo. Y esto es porque muchas veces, hermano, no nos queremos sujetar a Dios. Hay una parte que nosotros tenemos, nuestra parte carnal, que muchas veces, hermano, no se quiere sujetar a Dios. Y ahí es cuando nosotros violamos la ley de Dios. Es por eso que cuando hablamos del producto de aguantar los problemas, hermano, es porque la mayoría de nosotros no nos queremos sujetar a Dios. Quiero darle a mis hermanos que están aquí con mis hermanas que están aquí conmigo en esta noche algunos capítulos de la Biblia que nos puedan ayudar a leer. Voy a dar Santiago capítulo 1, verso 14 y 15, hermana Citlali, hermana Alma. Génesis capítulo 3, verso 6, hermana Ana. Romanos capítulo 7, verso 21. Vamos a leer lo que dice el libro de Santiago. Santiago capítulo 1, verso 14 al 15. Dice la palabra de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Aquí Santiago, hermano, se refiere a cristianos, a personas, hermano, que ya saben y conocen, amén, la palabra de Dios. La Biblia nos dice, Santiago se refiere, hermano, a cuando nosotros somos tentados por deseos o por antojos, que son muchas veces desenfrenados y que nosotros usamos, hermano, en nuestras vidas. Muchas veces aquellos deseos, aquellos antojos, cuando nosotros ya no podemos controlarlos, se vuelven un problema en nuestras vidas. Es por ejemplo, cuando tú vas a comer con tu familia a algún restaurante, o cuando tú vas de paseo con tu familia, ahora esos deseos, hermanos, son buenos. Pero este deseo, cuando se sale fuera de control, se vuelve un problema. Y hoy podemos ver cuántas familias, hermano, porque no tienen, amén, una buena mayordomía, amén, en sus recursos. ¿Cuántos problemas han traído a su vida? Solamente por desear algo. Por desear gastar quizás, o a lo mejor en ropa, zapatos, en algún producto, amén, del hogar. Pero muchas veces, hermano, son deseos o son antojos que son desenfrenados, fuera de control, y que muchos de los cristianos hoy en día usan. Y estos antojos, estos deseos son como un gancho que nos arrastran continuamente a tener problemas. Quiero que leamos Génesis capítulo 3, verso 6. Así dice la palabra de Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos,
y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, y el cual comió, y así como ella. Aquí en este texto, hermano, nos enseña la palabra de Dios que muchas veces el deseo que nosotros tenemos nos arrastra a violar la ley de Dios. Porque cuando hablamos del producto de aguantar los problemas, hermano, estamos hablando de un deseo. Y aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces tú hermano, tu hermana, tus propios deseos te han causado problemas? ¿Cuántas veces tus deseos, ponte a pensar en esto que te estoy preguntando, cuántas veces tus propios deseos te han causado problemas? Ahora, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque nuestra naturaleza, hermano, no es perfecta. Es por eso que muchas veces somos tentados por medio de nuestros deseos. Romanos capítulo 7, verso 21 nos dice la palabra de Dios. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Aquí Pablo, hermano, nos está hablando de nuestra naturaleza. Pablo está diciendo, yo deseo buenas cosas. Pero muchas veces, dice, mi propia naturaleza, mis propios pensamientos, mis propios deseos, se me salen de control. Quiere decir que el mejor cristiano, hermano, que se pueda creer, tiene una naturaleza todavía dentro de él. Y esa naturaleza le va a causar muchos problemas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué nosotros enfrentamos o por qué tenemos que aguantar tanto problema? Quiero hacerte esa pregunta. ¿Por qué usted se mete en tantos problemas con sus propios deseos? Porque cada uno de nosotros, hermanos, nos hemos metido, si no una vez, muchas veces, en problemas por nuestros propios deseos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en la vida de un cristiano o de un hijo de Dios? Lo que pasa es que Satanás, a través de la mentira, hace negar las consecuencias de pecado en nuestras propias vidas. Quiere decir, hermano, que Satanás muchas veces cuando nosotros, amén, a través de nuestros deseos nos metemos en problemas con Dios por violar las leyes de Dios, viene Satanás, amén, a nuestras vidas, amén, trayendo mentiras, ¿sabes? Mira, nadie te vio, nadie te escuchó, solamente son pensamientos, pero dice la palabra de Dios, hermano, que lo que hablamos sale del corazón. Quiere decir que lo que usted piensa es porque ya está dentro del corazón. Ahora, ¿cuántas personas hoy en día, hermano, no están pensando en cosas reales en su vida? Porque muchas de las veces, hermano, seguimos trayendo mentira a nuestra vida y muchas veces no las creemos. Y esas mentiras, amén, van a traer consecuencias. ¿Por qué? Porque la consecuencia del pecado es la muerte, dice la palabra de Dios. El diablo, hermano, nos hace pensar, así como hizo pensar a Eva, que le dijo, sabes, mira, qué tan bueno, qué tan delicioso se ve, qué tan hermoso se ve ese fruto. Ahí el diablo, amén, trabajó en el corazón de Eva. ¿Para qué? Para que prácticamente ella, hermano, violara la ley de Dios. Y nosotros podemos mirar las consecuencias de esa desobediencia.
Por eso que el diablo nos hace pensar para que nosotros mismos destruyamos nuestra propia vida. Ahora póngase a pensar y usted sea real en esta noche. Porque si usted es verdaderamente real en su vida, hermano, usted va a pensar en esto. ¿Por qué el cristiano, hermano, viola la ley de Dios? ¿Por qué el cristiano sigue violando la ley de Dios? Ahora usted no me va a dejar mentir. El cristiano hoy en día insulta. El cristiano de hoy en día odia. El cristiano de hoy en día, hermano, no perdona. Ahora dígame si esto no afecta nuestra vida y nuestra relación con Dios. Ahora dígame si esto no afecta nuestra propia salud. En el libro de Éxodo, capítulo 2, verso del 11 al 12. Porque cuando el corazón, hermano, está lleno de odio, amén, algo, amén, que no es bueno. Estamos hablando de los deseos, hermano, de los deseos que causan problemas en nuestras vidas. Ahora, yo quiero expresar algo en esta noche, hermano. Todo cristiano, hoy en día está viviendo problemas. Todo cristiano está viviendo hoy problemas. ¿Por qué? Porque seguimos violando la ley de Dios. Por nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestros deseos. Y sería una mentira decir que estamos caminando rectamente delante de Dios. Pero hoy en día, hermano, sobre todo este encierro, cuántas discusiones, cuánto odio, cuántas veces se han insultado cristianos, hermano, que conocen la palabra de Dios. Y cuánto han afectado sus propias vidas, su propia relación con Dios. Personas que hoy en día, hermano, han afectado su propia salud. Y vamos a ver la historia de un hombre que él, a través de un deseo, hermano, causa un asesinato. Solamente, hermano, ahora a él no lo ofendieron, a él no lo insultaron, sino que este hombre, hermano, solamente porque vio y nació algo dentro de él, vio algo que no le agradó, vio algo, amén, que lo hizo airarse, amén, y que ese odio, ese rencor que sintió en esos momentos, lo llevó a asesinar a una persona. Es por eso que estamos hablando, hermano, que nuestros deseos, nuestras acciones causan problemas. Miremos lo que nos dice el texto. Éxodo capítulo 2, verso del 11 al 12. Dice, en aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que riñaban. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente, esto ha sido descubierto. Pero vamos a regresar al verso 13, donde dice, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Aquí estamos viendo, hermano, ya que Moisés tenía un deseo. Quizás a lo mejor era un deseo, amén, de bien. Porque él quería defender al que estaba siendo maltratado, pero él, amén, ya había accionado algo en su vida. Dice la palabra de Dios en el verso 12, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena.
Quiere decir, hermano, que nosotros tendemos a tener ciertas reacciones. Pensamos que nadie, amén, se dio cuenta. Como Moisés dice que miró para todos lados. Y él pensó, hermano, que nadie se había dado cuenta. Así muchas veces nosotros, hermano, podemos romper las leyes de Dios, las promesas de Dios. Y quizás podemos decir, nadie me miró, nadie vio mis acciones, que pensamos que nadie se dio cuenta. ¿Qué sucede, hermano, cuando usted ofende a alguien? Hoy en día, hermano, muchas personas ofenden, sin importar quién esté alrededor. Ahora ya no tienen esa preocupación de quién los ven. Podemos ver en los hogares cómo los hogares están siendo destruidos. ¿Por qué? Por ciertas reacciones. Y esto le podemos llamar, hermano, un problema que afecta a nuestra vida. Quiero hablarte segundamente del efecto que causa el deseo. Quiero que me acompañes al libro de Génesis. El efecto que causa tu deseo. Génesis capítulo 19, verso 20. Dice la palabra de Dios: he aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que me has hablado. Date prisa, escápate ya, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad, el fruto de la tierra. Aquí Dios, hermano, le está hablando a Lot. Porque sabemos que Dios, hermano, estaba, amén, con el deseo de destruir a Sodoma y Gomorra. Y le dice a Lot: sal de Sodoma y Gomorra porque voy a destruirla. Pero Lot, hermano, amén, le dice: Señor, pero ¿me puedo ir a esa ciudad pequeña, la más pequeña? Es como que francamente Lot, hermano, quería hacer un trato con Dios. Aquí como que Lot trata de racionalizar, amén, el pecado de Sodoma y Gomorra. En otras palabras, Lot se quería quedar con cosas dentro de sí mismo. Estamos hablando, hermano, de personas que se entregan a sus propios deseos, que tienen grandes problemas. Y todo esto trae un efecto. ¿Cuántas personas, hermano, cuántos cristianos hoy en día, porque los ofendieron, sus vidas se vuelven una crisis? Crisis de enfermedad, crisis de falta de perdón. Y esto trae un efecto. Mira, hay personas que por esta causa, hermano, piensan que Dios no es un Dios justo. Hay personas que por
que sus propios deseos, hermanos, los llevan a entrar en grandes problemas, piensan que Dios no es un Dios justo. Alguien dijo estas palabras: la ley del pecado tiene una gravedad que destruye y causa culpabilidad. ¿Y cuántos sabemos que es cierto eso? Hay personas, amén, que se sienten culpables, porque Dios siempre dice la verdad. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. No es que vivamos bajo pecado hoy y podamos morir por no hacer la voluntad de Dios. Estamos hablando, hermano, de cosas que guardan dentro de ti, que dañará y destruirá tu vida. ¿Cuántas veces, amén, nosotros, hermano, nosotros mismos destruimos nuestras propias vidas? ¿Cuántas veces nosotros, amén, destruimos nuestra relación con Dios? ¿Por qué? Porque nos sentimos culpables, porque pensamos, hermano, que Dios es un Dios injusto. Aquí cuando Lot, hermano, es avisado, amén, él empezó a razonar y usted sabe la historia que dijo: Señor, si 50, amén, fueran justos, aún así los vas a destruir. Y dijo Dios: no, si son 50 justos, a esos 50 justos los voy a sacar con vida. Y así sucesivamente. Porque Lot, hermano, no entendía el principio de Dios. Quizás en esos momentos la culpabilidad estaba envolviendo a Lot por su forma de razonar. Porque él sabía, hermano, que en su propia familia se estaban violando las leyes de Dios. Ahora, Dios, hermano, es un Dios justo. Porque le dice: sal con toda tu familia, esposa, hijas y yernos. Pero el problema aquí es que la esposa, hermano, había violado la ley de Dios. La mujer de Lot, ella misma, hermano, destruyó su propia vida. ¿Por qué? Porque Dios siempre dice la verdad. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Y no es que estemos, amén, pecando continuamente, amén, con nuestros deseos. No es que sean intencionales esos deseos. No, muchas veces, hermano, usted puede agarrar y decir: bueno, o a lo mejor me hace falta algo en mi casa que es urgente y no tengo dinero, y usted pide un préstamo en el banco y después, hermano, porque usted tiene un buen deseo, pero después no tiene para pagar esa deuda al banco. Viene el banco, lo embarga, como hablamos el estudio pasado, y usted dice: bueno, es que esto es injusto. Algo que con tanto sacrificio estoy obteniendo, viene y me lo quitan, como que no es razonable. Pero el banco te dice: ¿sabes qué? Si no pagas, ya sabes que las consecuencias, el problema viene. Y a nadie nos gusta pasar este tipo de problemas. Y estamos hablando de cosas que guardamos dentro de nosotros, que dañan y destruyen nuestra vida. En Mateo capítulo 9, verso 2 nos dice la palabra de Dios: en nuestro texto principal. Dice: sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí estamos viendo, hermano, cómo Dios mira, cómo nuestro Señor Jesucristo mira el problema en la vida de este hombre. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, hermano, sabía cómo este hombre se había cargado de tanto problema. Porque la Biblia nos dice que este hombre era paralítico.
Y todo lo que Jesús mira en este hombre, hermano, es una parálisis sobre su cuerpo. Y Jesús lo enfoca en su estado relacionado con el pecado. Por eso Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. El problema de este hombre, hermano, que era paralítico, es que este hombre jamás había tratado con el problema de sus acciones, de sus deseos. Este hombre, por los deseos que había tenido en su pasado, hermano, los llevaron a estar en este estado. ¿Por qué? Porque este hombre pensaba, amén, que él podía, hermano, vivir bajo un engaño. Y es el problema de hoy en día en muchos creyentes, en muchos cristianos. Vivir bajo su propio engaño. Ahora te voy a decir por qué. ¿Por qué el cristiano vive bajo su propio engaño? Porque muchas veces tú dices, yo tengo un deseo, quizás. Dices, ahora se me antojan unos tacos y voy a comerme esos tacos. Y sabes, hermano, que quizás tu cuerpo, amén, está padeciendo quizás algún problema físico donde el médico te ha dicho no comas grasa. Nada de grasas, nada de coca, nada de refresco. Y lo primero que hacemos, hermano, es ir a comer nuestras carnitas, amén, nuestros tacos al pastor y todo eso. Agarramos nuestra coca o nuestro café por un deseo. Escúcheme bien, por un deseo. Ahora, quiero que piensen esto. ¿Cómo es que nosotros podemos vivir bajo engaño? Y ese es el problema de hoy en día en muchos cristianos, hermano, que conocen la verdad, que conocen la palabra de Dios. Y quizás usted pueda decir, pastor, el tener buenos deseos, yo creo que no causa ningún problema. Hermano, yo conozco a muchos hombres que tienen y han tenido muchos buenos deseos. Y que quizás si tú lo escucharas, si tú lo vieras, cómo platica esos deseos, hermano. Pero hoy en día esos buenos deseos que supuestamente para nosotros son buenos, han causado tantos problemas en su relación con Dios, en su vida familiar, aún en su relación matrimonial. Y si hablamos de jóvenes, hermano, se quedarían muy cortos los jóvenes. Jóvenes, amén, que viven bajo su propio engaño. Quizás porque anhelan y desean buenas cosas. Por ejemplo, jóvenes que van, amén, a tener relación de noviazgo hoy en día. Van al cine, amén, cosas suceden y viven bajo un engaño donde dicen, bueno, yo no estoy haciendo mal, amén. Pero la pregunta aquí es, hermano, ¿qué está causando ese deseo en tu propia vida? ¿Qué estamos viviendo? Quizás estamos viviendo bajo una mentira. Quiero que me acompañes a Salmos capítulo 32, para que usted mismo medite, hermano, porque a veces dicen, es que el pastor, porque él ya está viejito, ya no sale, ya se le fueron, amén, los ánimos, nosotros estamos viviendo apenas y queremos disfrutar la vida. No, una cosa es disfrutar la vida, hermano, y otra cosa es vivir bajo engaño. Esa es una realidad que usted y yo debemos de entender. En Salmos capítulo 32, verso 2. Nos dice la palabra de Dios, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu
no hay engaño. Quiero que medite profundamente en esto, hermano. Porque aquí está la dicha del perdón. Y aquí está hablando un hombre, hermano. Un hombre, amén. Que había un peso muy, pero muy por encima de él. Porque la palabra bienaventurado significa grandemente bendecido. ¿Usted sabía que esa palabra bienaventurado significa grandemente bendecido? Ahora, una persona que vive bajo su propia mentira, hermano, no puede ser grandemente bendecida. Todos y cada uno de nosotros, hermano, aún viviendo bajo nuestro propio engaño, Dios en su gracia y su misericordia nos bendice, pero no en la gran manera que Dios quiere bendecirnos. Porque cuando la palabra de Dios dice bienaventurado, o sea, grandemente bendecido, es una palabra, hermano, que nosotros, quizás muchos de nosotros no la podemos alcanzar a entender porque no la hemos vivido. Cuando tú vivas la palabra de Dios, es cuando tú la vas a entender. Si no la vives, no la vas a poder entender. ¿Por qué? Porque no vas a alcanzar las bienaventuranzas de Dios. En Mateo nos vienen 5, 6 bienaventuranzas. No se las voy a leer ahorita por causa de tiempo, pero usted medítelas, reflexiónelas. Y aquí estamos viendo quiere decir que David nos está dando una expresión. Y David lo que está dando a entender, hermano, es que dice, no puedo yo ser bendecido al grado que Dios quiere. Dice, cuando yo mismo he vivido bajo un engaño. Ahora, piense por un momento por qué David, hasta este capítulo, hermano, se da cuenta que él mismo se estaba engañando. ¿Por qué? ¿Por qué David no podía vivir esta bienaventuranza? Y era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero este hombre, hermano, no pudo vivir completamente, grandemente bendecido. Y quizás nosotros podemos mirar a David y decir, fue el mejor rey que pudo haber existido. Pero aquí este texto dice, bienaventurados aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Aquí está David expresando esas en sus propias palabras, ¿no? Lo está reconociendo, dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y quisiera darte la respuesta del por qué David, hermano, no pudo experimentar esta bienaventurada. Pero hoy no te la voy a dar. Quiero que medites. Porque estamos viendo lecciones, hermano, que nos van a llevar a ser libres bajo el perdón de Dios. Completamente libres bajo el perdón de Dios. Porque todos necesitamos ser libres, completamente libres. Si es que te voy a dejar con esa duda, no podemos ser bendecidos como Dios desea cuando vivimos bajo engaño. Porque estamos viviendo bajo nuestra propia mentira. Pero dice la palabra, bienaventurado es aquel que no vive bajo engaño. Si regresamos al texto de Mateo capítulo 23. Si alguien le puede dar lectura, a ver, mi hermana Katy, le vamos a pedir que lea Mateo 23, versículo 27 al 28, y después Anita va a leer Mateo capítulo 9, versículo 4. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados,
que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ahora, quiero que pienses por un momento en esto, hermano, porque aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta del por qué David y por qué el cristiano está viviendo bajo mentiras y tiene tantos problemas en su vida. Lo que Jesús le está diciendo, hermano, a los fariseos. En otra expresión, en la expresión mexicano, habla hoy, le dice estas palabras. Dice, ustedes los fariseos son buenos actores. Tienen buenas actuaciones. Ahora, quiero que piensen esto, hermano, porque el cristiano mexicano es buen actor y actúa muy bien cuando vive bajo su propia mentira. Aquí los fariseos, hermano, prácticamente ellos hablaban demasiado, pero todo lo que hablaban era bajo sus propios deseos que le acarreaban muchos problemas. Quiere decir que el problema es cuando lo exterior no coincide con lo interior. Ahora entendemos por qué dice la palabra de Dios que lo que está en nuestro corazón, lo que hablamos, lo que hablamos con la boca sale de nuestro corazón. Porque si el corazón está mal, hermano, así usted pueda tener buenas acciones, buenos deseos, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Qué es lo que vamos a vivir? Por eso es que cristianos hoy en día viven con tantos problemas. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, Dios siempre nos dice la verdad. Así, aunque usted ame, muchas veces no nos gusta ser confrontados por Dios. Porque es la verdad. No nos gusta, hermano, ser confrontados con la verdad. Y Dios siempre nos va a confrontar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de justicia. Y la justicia de Dios se lleva conforme a su verdad. Quiere decir, hermano, que hay un precio que se paga por el pecado. Ahora, cuando hablamos de pecado, no quiero que te espantes porque has de pensar, hermano, que te hablo que eres un asesino. No. Cuando hablamos de pecado es cuando nosotros vivimos bajo una mentira. Cuando verdaderamente no reconocemos la verdad de Dios en nuestra vida. Quiero hacerte otra pregunta. ¿Cuántos cristianos hoy en día, hermano, todavía mantienen un dolor dentro de sí por su pasado? ¿Cuántos cristianos hoy en día tienen un dolor dentro de sí por su pasado? Este hombre, en Mateo capítulo 9, verso 2, vamos a leer lo que dice la Escritura. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Quiero que notemos algo, hermano. Este hombre, ¿por qué es atraído por nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué este hombre es atraído por nuestro Señor Jesucristo? ¿Porque sus amigos lo convencieron? No, este hombre es atraído porque escuchó de Jesús. Escuchó de Jesús que sanaba. Quiere decir que este hombre, hermano,
estaba experimentando algo dentro de él. Aparte de que estaba experimentando un sentir dentro de sí, no solamente estaba experimentando su dolor que tenía dentro de sí, porque yo me imagino que este hombre, hermano, ya estaba frustrado. Imagínese, era paralítico. O sea, depender de alguien más, ¿no? O sea, a lo mejor él tenía el deseo de caminar. O quizás él tenía el deseo de ir a tal lugar, o que lo sacaran quizás afuera de su casa, no en el patio. Pero él tenía que depender de alguien más. Ahora, el depender de alguien más, hermano, la verdad, si usted es sincero, ¿a cuántos no causa tanto dolor, tanta frustración? Y es lo que este hombre estaba enfrentando, un dolor, una frustración dentro de sí. ¿Por qué? Porque no se podía valer por sí solo. Ahora sí, este hombre, hermano, yo lo comprendo y digo, bueno, a lo mejor sus motivos tendría, como usted y como yo. Pero lo que Jesús está examinando sobre la vida de este hombre, hermano, es que su pasado tenía algo que lo relacionaba con lo que en esos momentos estaba viviendo, con lo que él estaba enfrentando en esos momentos. Por eso es que Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Ahora, piense por un momento, ¿por qué Jesús le dijo, hermano, tus pecados te son perdonados? ¿Nada más porque a Jesús se le antojó hablar esas palabras? ¿O por quedar bien con la multitud? Cuando había fariseos, escribas y todos los maestros de la ley ahí en ese momento con toda esta multitud de gente. No, sino que nuestro Señor Jesucristo, hermano, sabía la razón, sabía el motivo. Quizás a este hombre se le había olvidado, amén, lo que él había vivido en el pasado y que fue producto, hermano, de esa enfermedad que estaba viviendo. Quiero hablarte rápidamente, hermano, de cuando ignoramos a Dios. Cuando ignoramos a Dios, hermano, viene la culpabilidad a causa de los problemas. Cualquier problema que sea financiero, sea espiritual, sea enfermedad. ¿Por qué? Porque la culpabilidad, hermano, reacciona muy rápido cuando nosotros ignoramos a Dios. Ahora hay cristianos, hermano, que hoy en día se meten en tantos problemas por ignorar a Dios. Hoy en día usted puede ver en las relaciones, Dios dice, no pueden vivir bajo un estado de fornicación. ¿Y cuántos cristianos hoy en iglesias, hermano? Te estoy hablando de iglesias en general. ¿Cuántos cristianos hoy en día se divorcian y se vuelven a juntar? ¿Cuántos cristianos hoy en día, a causa de sus deseos, hermano, causan tanta enfermedad en su vida, tanta destrucción en su relación con Dios? Manalma, si nos puede buscar Juan capítulo 5, verso 14. Citlali, Salmos 32, 4. Anita, Nehemías 9, 17. Katy, Isaías 1, 18. Vamos a ver que cuando ignoramos a Dios, hermano, entra la culpabilidad. Y la culpabilidad produce muchas cosas. Juan capítulo 5, verso 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te vengan algunas cosas peor. Cuando habla de pecar, hermano,
¿Qué es lo que nosotros podemos entender? Porque es algo que nosotros debemos de entender cuando Jesús le dice, no vuelvas a pecar, para que no te vuelva cosa peor. Es algo que nosotros, hermanos, debemos de tener en cuenta. Y vamos a ver de qué está hablando nuestro Señor Jesucristo. En Salmos capítulo 32, verso 4. Dice la palabra de Dios. Y Eliú había esperado a Jacob en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Está hablando de un conflicto. Salmos 32, 4 no es ese, ¿sí? Ese no es Salmos 32, 4. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Vuelve a leer nuevamente. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquí estamos viendo lo que David está viviendo en eso. Aquí usted encuentra la respuesta, hermano, de lo que estábamos hablando anteriormente, el por qué David se da cuenta, hermano, que no alcanzó la bendición en gran manera como Dios. Estaba viviendo bajo una influencia de tanto problema. Dice que la sequedad lo estaba matando. Imagínense, hermano, por la culpabilidad. Aquí David estaba guardando una culpabilidad que a lo mejor él ya ni se acordaba. Pero dice, esa culpabilidad que hay dentro de mí está causando, dice, una sequedad en mi interior. Ahora, yo no me puedo imaginar, hermano, la verdad, yo no me puedo imaginar esa sequedad que David estaba viviendo en esos momentos, pero dice que lo estaba matando. Pero ahora se acaba toda la tristeza y todo eso, hermano, porque ¿cuántos saben que en Dios hay perdón? Así seamos el peor deudor, el peor pecador, en la gracia y en el amor de Dios, hermano, alcanzamos perdón. Alcanzamos, te digo, cuando prácticamente nosotros confiamos en Él. ¿Alguien le di Nehemías capítulo 9, verso 17? No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. No se acordaron, hermano. Escuche bien lo que dice. No se acordaron de las maravillas que Dios hizo en ellos. Dice que el pueblo de Dios, hermano, siguió pecando. Pecando y pecando. O sea, como diciendo no pasa nada. Al final de cuentas nos sigue yendo mal. Pero dice la palabra de Dios que Dios no se rindió. Él no se rindió, aunque ellos fallaron, hermano. Muchas veces dice que Dios no se rindió. Y volvieron a ser perdonados. Isaías capítulo 1, verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ay, hermano, dice que aunque nuestros pecados nos estén causando sequedad en nuestras vidas, aunque sean rojos, dice, como la grana, dice que Dios tiene el deseo, hermano, de hacerlos blancos como la nieve, como la lana. Colosenses capítulo 1, verso 20. Dice la palabra de Dios. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas. Todas, dice, todas. Todos tus malos deseos, todos tus buenos deseos que parecen, amén, que los tienes. Así
las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 2, capítulo 2, verso 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio, clavándola en la cruz. Está diciendo nuestro Señor Jesucristo, hermano, que anulando el acta de decreto, o sea, lo que nos condenaba. Dice, lo que te condena, lo que había contra ti, que nos era contraria, dice, Jesús la quitó del medio y la clavó en la cruz. En otras palabras, toda tu culpa, todos tus pecados, todos tus errores, Cristo los borró. Y concluyo con estos dos textos. Espero que sean de gran bendición. Hebreos capítulo 9, verso 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentaban ofrendas y sacrificios, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Dice que Jesús limpia nuestras conciencias para no recordar el pasado. Y eso es lo que necesitamos nosotros, hermano. Olvidar el pasado y pedirle perdón a Dios. Hebreos capítulo 9, verso 13 al 14 nos dice, porque si la sangre de los toros y la de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Quiero que te quedes con esta enseñanza en esta noche. Quiero que la medites, que usted mismo, hermano, saque su propia conclusión de lo que hablamos hoy en este tema sobre la libertad del perdón. Porque el poder del perdón, hermano, es algo que prácticamente todos, sean cristianos o no sean cristianos, lo seguimos necesitando en nuestras vidas. Porque seguimos fallando, seguimos violando la ley de Dios. Pero en esta noche yo quiero que tomes conciencia, hermano, y que medites el por qué estamos viviendo cristianos bajo una influencia de tantos problemas en nuestra vida. Sea emocional, sea de salud, o sea espiritual, o sea financiero. Pero alguna área de tu vida, hermano, usted está enfrentando ciertos problemas. Y Dios lo que desea en esta noche con esta enseñanza, hermano, es que nosotros la podamos recibir, podamos aprender, para que Dios nos pueda dar esa bienaventuranza a cada uno de nosotros. Es todo lo que tengo. Espero que haya sido de gran bendición para su vida. Y mediten en esta palabra. Amén. Y recuerden, amén, el día domingo, amén, a las 11 de la mañana y 5:30 los servicios. Ore antes de cada servicio, amén. Mantengámonos en oración todos los días, amén, de 7 a 8 y de la tarde, y de 7 de la mañana a 8 de la mañana, amén, todos los días, amén. Ore por nosotros estamos orando por ustedes, que Dios los siga bendiciendo. Nos vemos hasta el domingo, que Dios los bendiga.